Bueno, hoy nos toca ver la enseñanza que tiene como nombre odres nuevo. ¿Y qué es un odre? ¿Quién sabe qué es un odre? Un envase, un recipiente, exactamente. En la época antigua no había plástico, no había el metal, no había nada. Ellos agarraban la piel de algún animal, normalmente era un cordero o un ovejo, y con esa piel hacían un recipiente donde guardaban vino. Normalmente era vino porque la gente tomaba en vez de agua tomaba vino, pero también guardaban agua. Y su fabricación era, ellos cocían la piel, mojaban la piel y después, para evitar la rigidez de la piel cuando se secaba, le echaban aceite para que quedara flexible. Amén. Entonces, un odre es un recipiente. Odre nuevo es un recipiente, por supuesto, nuevo. Eso es lo que es un odre nuevo. Entonces, nosotros somos unos odres porque somos un recipiente. ¿De qué? La palabra nos enseña que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos un recipiente donde mora el Espíritu Santo. Amén. Pero créaselo. Diga conmigo, soy un odre nuevo. Entonces, si nosotros somos odres nuevos, tenemos que dejar todo lo que pasó atrás. Para poder ser odre nuevo nos tenemos que olvidar de ¿cuántos años? Bueno, eso es mala educación. ¿Cuántos años tienes tú? 37. 27. Bueno, tus 27 años antes de conocer a Cristo lo tienes que olvidar. Porque levanta la mano los que estuvieron en el encuentro. Ajá, tú nada más. Ok. Porque nosotros, bueno, ustedes van a tener, y digo amén, van a tener la oportunidad de ir a un encuentro donde ustedes van a ser libres de ese pasado. Porque ustedes vieron, en las primeras clases vieron nueva criatura, ¿no? Somos nuevas, pero lo que es nuevo es lo que vamos a aprender. Lo que es nuevo es que Cristo está con nosotros, pero nosotros tenemos los mismos hábitos. O sea, yo el día que conocí a Cristo y acepté a Cristo y fue un encuentro, yo allá renuncié a mi pasado. Y allá recibí perdón. Y allá recibí todo lo que es recibir a la presencia del Espíritu. Pero cuando bajé de ese encuentro, porque nosotros lo hicimos un lado retirado, en una montaña, le hicimos montaña de Dios. Cuando bajamos a Caracas, era el mismo Leonardo, que tenía que pararse a las 5:30, que tenía que cepillarse. O sea, eran los mismos hábitos. Lo que cambió fue mi actitud, que ya tenía algo nuevo en mi vida. Por eso yo tuve que renunciar a muchas cosas que hacía. A muchas cosas que hacía tuve que renunciar. Porque si quiero ser un odre lleno de la presencia de Dios, no puedo ser el mismo. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El pasado quedó atrás y ya fue perdonado. Y eso no lo podemos, o sea, lo que usted hizo en el pasado no lo puede cambiar. Ya está hecho. O sea, yo quisiera cambiar muchas cosas heridas que causé o muchas heridas que me causaron. Yo quisiera cambiar el pasado, pero es imposible cambiar el pasado. Por eso que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo importante no es el pasado hay que renunciar. Lo importante es vivir el presente.
Porque lo que usted hace hoy, lo que usted está haciendo hoy va a impactar el futuro. O sea, lo que usted está decidiendo hoy de seguir a Cristo va a impactar su futuro. Por lo tanto, ya el pasado no me puede importar. No me debe importar si, en mi caso, yo voy a hablar de mi caso, siempre voy a hablar de mi caso, nunca voy los ejemplos siempre van a ser de mí. De repente puedo señalarte a ti, pero estoy hablando desde mis ejemplos. En mi caso, mi mamá fue muy severa. Muy severa, muy severa. Tanto así que yo me quería ir de mi casa. Yo la primera oportunidad que tuve para irme de mi casa, yo la agarré. Nunca evalué si era bueno o era malo. Yo me voy, listo, esa es. Porque era muy mal y causó muchas heridas. Pero eso cuando yo recibí a Cristo, ya eso pasó. Yo tengo que perdonar, porque la decisión que tomo hoy es perdonar para que mi futuro sea mejor. Amén. Porque soy una nueva. Yo no puedo ser un recipiente del Espíritu con odio. No puedo ser un recipiente de Dios con duda, con miedo. No sé si me estoy explicando. Entonces, si yo quiero que mi futuro sea mejor, debo de ocuparme del presente y olvidarme del pasado. Apréndanse eso. Olvídense de lo que pasó. Creen en Dios. Actúen en el presente para que su futuro cambie. Amén. Entonces, si nosotros vamos a renunciar al pasado, entonces no puede haber excusa. Siempre decimos, es que mi mamá fue muy mala conmigo. Excusa. Es que yo nací con mucha escasez. Excusa. Es que yo sufrí violencia. Excusa. Porque cuando usted llega a Cristo, todas esas cosas pasan. Todas. Entonces no nos podemos llenar de excusas para poder impactar el presente, para cambiar nuestro futuro. Yo se lo decía la semana pasada, es nuestra responsabilidad. Yo decía la semana pasada, el justo por su fe vivirá. Si usted no lo cree, no le puede echar la culpa a otra persona, que si no, usted. Porque esto es un tema de fe. Amén. Siempre la responsabilidad es de nosotros mismos. Dígalo. La responsabilidad es mía. Mi futuro, repita, mi futuro es responsabilidad mía. Amén. Entonces, ¿qué somos? Odres. Las palabras que constantemente decimos es no puedo. Es una palabra que la tenemos, pero yo no sé por qué. Yo lucho, la decía bastante. A mí me enseñaron en mi profesión a decir no puedo. A mí me enseñaron fue a decir entendido. Haz esta cosa, entendido. No me decían, nunca me aceptaron, no puedo. Yo a los profesionales que trabajan conmigo, cuando yo les digo algo, y es algo, por ejemplo, había una piscina ya que tenía como 20 años que no servía. Y muchos lo intentaron arreglar. Y yo le di la orden a uno. Yo quiero arreglar esa piscina. Y lo primero que me dijo, ¿qué fue? Eso no se puede. ¿Cómo que no puedo? O sea, ni siquiera lo has intentado. O sea, a veces nosotros nos coaccionamos o nos dejamos de recibir muchas cosas que están para nosotros solamente por pensar negativo. Tenemos que ser un odre nuevo. Dice el Señor, todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. O sea, el todo no es condicionado. El que cree, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si lo que necesito es dinero, se lo voy a pedir a Él. Porque ¿quién es el dueño de la plata? Él. No sé si me explico. Pero todo va a depender
de lo que nosotros declaremos y lo que nosotros decidamos hacer. Bueno, nosotros aquí en este caminar vamos a recibir muchas críticas. Miren, hay una sola persona que en este mundo fue perfecto y fue Jesús. Y ni siquiera Jesús se salvó de la crítica. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí nos vamos a salvar? Por ejemplo, ¿qué te hace pensar a ti que si Jesús fue criticado, tú no vas a ser criticado por seguirlo? Ya si Jesús, por hacer lo que el Padre lo mandó a hacer, la gente lo criticaba, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a recibir la crítica? Claro que nos van a criticar. En esa época habían varios discípulos. Estaban los discípulos de Juan. Estaban los discípulos de los fariseos. ¿Sí? Habían varios discípulos. Y nos vamos a Marcos capítulo 2, verso 18 hasta el 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Eso se lo está diciendo una persona religiosa que sabe mucho de Biblia, se lo dice a Jesús. Mira, los discípulos de los fariseos ayunan y los de Juan también. Ahora, ¿por qué los tuyos no lo hacen? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. De la persecución nunca nos vamos a salvar. Nunca nos vamos a salvar. Pero debemos tener la fe y la convicción de que somos discípulos ¿de quién? De Jesús. No son discípulos de Leonardo, no son discípulos de Wilmar. Son discípulos de Jesús. Y nosotros vamos a hacer lo que hizo Jesús. Amén. Dígalo. Yo voy a hacer lo que hizo Jesús. Amén. El Señor nos promete, ¿verdad?, que Él va a ir con nosotros como poderoso. Entonces no podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Él va a estar con nosotros. Eso nos lo prometió Él. Después dice en el 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una peor rotura. O sea, voy a explicar esto si de repente no saben. Esta camisa se rompe. Se le abre un hueco. Nadie va a poner una tela nueva para coserla, porque después cuando se lave la camisa, la tela se va a encoger, lo viejo que está está más desgastado, lo nuevo se va a encoger y ¿qué va a hacer? Se va a romper otra vez, va a ser mayor el hueco. Así somos nosotros. No podemos nosotros, ¿verdad?, vivir como un odre viejo con el vino de Cristo en nuestra vida. Es imposible. Nos vamos a romper. Nos vamos a romper. ¿Por qué? Porque no va a haber la convicción para hacer las cosas que Él nos está mandando a hacer. Porque lo vamos a hacer no con Él, sino desde nuestro pensamiento. Y todo lo que venga del pensamiento en algún momento se cansa. O sea, sus fuerzas tienen límites. Yo ayer estaba jugando con los muchachos en la piscina. Me puse a jugar voleibol. 18, 12 años. Y ellos brincando. Y yo brincando con ellos. ¿Y saben qué pasó? A la hora ya estaba cansado. Y ellos estaban como si nada. Porque la fuerza física tiene un límite. Todos nosotros tenemos
un límite para hacer las cosas. Por eso es necesario ser un odre nuevo, que esté dispuesto a recibir la presencia de Dios en la vida, porque con su fuerza es que vamos a hacer las cosas. Con su fuerza es que tú vas a recibir lo que tiene prometido para ti. Con sus fuerzas, no con las de nosotros. Indiscutiblemente nosotros tenemos que hacer. Pero ¿quién va a renovar la fuerza? Cristo va a renovar la fuerza. Dígalo, Cristo va a renovar mi fuerza. Y después más adelante dice, y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se da a echar. Entonces, ¿qué pasa? Los recipientes, cuando constantemente no se le está echando algo para hidratarlo, en este caso pone la referencia del vino, el odre se va poniendo cada vez más duro. Poco a poco se va poniendo duro, hasta llegar al punto donde ya el vino se derrama. Entonces, esto más o menos refiere a que nosotros somos unos odres. Y si constantemente no les estamos echando el vino de su presencia, poco a poco nuestro corazón se va endureciendo. Y poco a poco se va endureciendo. Y poco a poco se va endureciendo. Va a llegar el punto de tanta dureza que cuando venga la presencia del Espíritu, usted ni siquiera la va a sentir, porque así como entró, salió. Se derrama, se pierde, porque no tiene esa sensibilidad que necesitamos para poder recibir lo que Él nos está prometiendo. Y eso es lo importante de siempre entender que somos un odre que necesitamos hidratarnos de su vino. El odre, para mantenerlo, dice que hay que echarle aceite. La Biblia pone como similitud que el Espíritu Santo es como aceite. Si nosotros necesitamos o si nosotros queremos siempre ser ese odre que puede guardar como digo yo, la información que se nos da a través de la Biblia, necesitamos siempre estar constante echándole ¿qué? Aceite. Y hágalo así. Es que necesitamos siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que eso cale en nuestro corazón y se haga rema lo que yo lea, la promesa que esté, porque no va a haber otra manera. Entonces, lo más importante es siempre mantenernos como un odre nuevo. Amén. Dígalo, lo más importante es mantenernos como odre nuevo. De esta manera, ¿para qué es el odre? Es para llevar vino o para llevar algo para hidratar. Esto es un odre en la actualidad. Esta copa con agua. Y yo lo necesito tomar agua. Así somos nosotros. Nosotros somos odres que vamos a llevarle a otro. ¿Para qué? Para que se hidrate ¿de qué? De la palabra de Dios. Ese es el modelo de Jesús. El modelo es el vino. Nosotros somos el odre para darle a otro de ese modelo de Jesús. De que reciba de Cristo. De que reciba también, así como nosotros recibimos la presencia de Él, que otros la puedan recibir. Por eso es importante que nosotros siempre entendamos que nosotros somos un odre para dar a otros ese refrescar de Cristo en su vida. Porque si algo hizo Cristo en mi vida, que la refrescó. Porque tenía un peso encima. Tenía el peso de la rabia, tenía el peso de la falta de perdón, tenía el peso de la herida. Y cuando yo recibí su presencia, solté ese peso, lo solté. Fue un refrescar a mi vida. Amén. Yo no sé si a ustedes les va a pasar igual, y estoy seguro que sí. Y ustedes me van a entender cuando eso les ocurra.
cuando llegue el perdón de Dios sobre su vida. Es un refrescar. De esta manera, por eso es que nosotros, ¿verdad?, debemos de ocuparnos, no preocuparnos. Porque ¿para qué me voy a preocupar? Prefiero ocuparme. Me voy a ocupar de ser ese odre para poder llevar ese amor de Cristo a otras personas. Amén. Marco en el mismo 2, versículo 23 hasta el 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró a la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día del reposo. ¿Qué entendieron? Nada. No entendieron nada. Yo se lo voy a explicar. Miren, hay una historia donde David, primero le voy a explicar, la gente llevaba unos panes al alfolí para que, bueno, el sumo sacerdote bendijera, ¿verdad? Eso era una ofrenda. Solamente podían comer, eran los sacerdotes de esa comida. Y un día David llegó con unos guerreros de él y tenían hambre. Ellos andaban huyendo y tenían hambre y comieron de lo que no era permitido. Y dice la palabra, eso es David en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo que un hombre conforme al corazón de Dios hace lo que no es lícito? Vea, la ley no fue creada por el hombre, perdón, para el hombre. Pero no el hombre fue creado para la ley. O sea, primero se creó el hombre y después se creó la ley por el hombre. Eso significa que nosotros estamos más pendientes de que parecer buenos que ser buenos. Estamos más bien, nos ocupamos más, le damos más fuerza a la ley que al corazón de nosotros. Porque dice la palabra que todo radica de él. Es más poderoso la prohibición que tú la motivación. Esto es lo que está diciendo él aquí. ¿Qué importa lo que están haciendo en el día del reposo? Si estaban con Cristo. ¿Qué era más importante? ¿Hacer el descanso o atender a Cristo? Porque Cristo, si lo estaban haciendo es porque tenían hambre. O sea, voy a esto. Nosotros los hombres estamos más pendientes, igual que en esa época, de hacer las cosas para parecer buenos, que en realidad de corazón ser buenos. Si nosotros buscáramos más a Dios y de verdad pasáramos más tiempo con Dios, la ley, sin tener que nosotros estar pendientes de la ley, se va a cumplir. Digo esto, si hay un hombre que de verdad está lleno de la presencia de Dios, él siempre va a ser generoso, siempre va a ser una persona recta, justa, con buenos principios, porque ama a Dios y lo hace por naturaleza pura, por una motivación correcta. Pero vemos mucha gente que queremos a Dios, pero en vez de estar pasando más tiempo con Dios, que es el que transforma, pasamos más tiempo pendiente de lo que hay que hacer para agradar a Dios. O sea, le damos más importancia a la ley que a Dios. ¿Qué dice la ley? Bueno, el sábado hay que guardarlo.
me quedo en mi casa. No podemos hacer nada. Pero la ley dice eso. ¿Qué dice la ley? Que hay que ofrendar. Bueno, ofrendo, pero con rabia. Porque dice la ley que hay que ofrendar. ¿Qué dice la ley? No sé si me estoy explicando. Que es más importante la ley que Dios. Eso es lo que dice Cristo. Por eso dice, al final del verso, dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Cuando Él dice esto, Él está diciendo que lo más importante, que en realidad quien creó el día de reposo fue Él. Y Él puede decir: tranquilo, porque lo tenéis que guardar, estás conmigo. Por eso en el otro verso decía: ¿para qué van a ayunar si están conmigo? O sea, cuando uno anda con Él, lo que dice la ley va a pasar. Pero lo importante es que tenemos que ser un odre para tener la presencia de Él siempre. Porque la ley no importa. Lo que importa es su presencia en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, la crítica siempre va a venir. Siempre va a venir. Mire, yo le digo a los muchachos que trabajan conmigo: el que es lógico cree en Dios. Los grandes científicos que se obsesionan, ¿verdad?, para demostrar que Dios no existe, terminan creyendo en Dios. Porque la lógica dice eso. ¿Por qué? Pues digo yo, vamos a vivir una vida de acuerdo a nuestras pasiones. Y yo me entrego a mis pasiones a vivir la vida. Y se acaba la vida y voy. Hay dos opciones. Que era verdad lo que estaban diciendo, que había un infierno y un cielo. Y la otra opción es que yo consiga que todo era mentira. Son las dos opciones que hay. Ahora, si la primera opción que hay, que era verdad, que el cielo y la tierra existía, ¿qué me gané para toda la eternidad? El infierno. Entonces la lógica me dice que prefiero no arriesgarme y vivir una vida conforme a Dios, porque si es verdad lo que dicen, prefiero estar una eternidad en el cielo. Esa es la lógica, lo dice. Es preferible entonces creer, porque si es mentira, porque si es verdad, porque si es mentira no pasó nada. ¿Qué perdió? Nada. Pero si es verdad, se perdió para la eternidad. Entonces la lógica me dice que es preferible creer. Amén. Quiero que anoten ahí, porque si no, esto me voy a llevar una hora. Marcos 1:21. Marcos 1:29. Marcos 1:32. Marcos 1:39 y Marcos 1:40 al 45. Y yo les voy a leer Marcos 3, del 7 al 12. Y con esto finalizo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió con gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Udemea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú
eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. En otras versiones dice que Jesús le decía, cállense, que no quiero que nadie lo sepa. Ahora, pero ¿por qué Jesús no quería ser descubierto? Es una pregunta para nosotros reflexionar. Y esto no es una promesa, porque este pasaje es una promesa de lo que va a ocurrir en su vida, en mi vida y en esta iglesia. Amén. Las señales y los milagros ocurrirán. Usted va a tener un milagro. Si usted se dedica a ser un odre nuevo, no hay otra manera de que no ocurra el milagro que usted le está necesitando. Porque eso es lo que seguía a Jesús. Dice Jesús que hasta los espíritus malignos se postraban delante de tu presencia. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Si hay un espíritu maligno oprimiendo su vida, él se va a tener que postrar delante de la presencia del portador del Espíritu Santo, que es usted. Bueno, yo no sé si yo me alegraría que me dijeran, voy a ser el portador de su presencia. Es ese odre nuevo con ese vino refrescante. A donde yo vaya, van a ocurrir milagros, van a ocurrir cosas sobrenaturales, se van a postrar los espíritus malignos rindiéndose. Porque es lo que nosotros vamos a conseguir siendo ese odre nuevo que Dios nos está llamando a ser. Amén.